Ayer, mis hermanos, en la tarde, hablaba con un hermano de la iglesia aquí y él me contaba cómo Dios ha estado obrando en un compañero de trabajo de él. Y me decía que, hablando con él tenía el deseo de venir a la iglesia, pero que le impedía algo venir. Y una de las cosas que le decía este compañero de trabajo es que yo no sé para qué ir a la iglesia si yo no sé cómo voy a cambiar mi manera de vivir. Yo no sé cómo voy a dejar de pecar. Cómo esta vida tan loca que yo llevo va a ser transformada. Y hermanos, ese es el pensamiento de muchas personas hoy en día. E incluso de muchos de nosotros antes de venir a Cristo. ¿Es cierto o no? A veces nos preguntamos, ¿y cómo vamos a cambiar? ¿Y cómo vamos a ser transformados por el Evangelio? ¿O cómo vamos a ser transformados por ese Dios? ¿O cómo vamos a ir a esa iglesia nosotros siendo tan pecadores? Algunos, tratando de responder estas preguntas o tratando de buscar solución a ellas, comienzan a hacer un sinnúmero de actividades religiosas. Comienzan a buscar por ellos mismos lo que solo Dios puede darle. ¿Y saben cómo terminan, hermanos? Fracasando. Pero cuando nosotros leemos el pasaje que tenemos delante de hoy y lo estudiamos a profundidad, vemos que Dios, el Dios de la Biblia, no solo ordena que vivamos de una manera, sino que también provee los medios de cómo nosotros vivir esa vida que Él demanda. Dios no solo es un Dios caprichoso que quiere que nosotros vivamos vidas santas, sino que Él nos ha dado los medios de cómo hacer vivir una vida santa. Y eso es lo que yo quiero que veamos en el pasaje de hoy. Es por eso que he titulado este sermón, Dios ordena y provee. Así que vamos a orar, mis hermanos, para que sea el Señor obrando en medio nuestro. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Abre nuestros ojos en el día de hoy y que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestra vida hoy. Que si hay alguien que aún no te conoce en el día de hoy, a través de tu palabra, hoy sea confrontado con su pecado y pueda ser transformado también por el poder de tu evangelio. Ayúdame, Señor, a predicar con fidelidad y guarda mi mente, mi corazón de desviarme. Que al final, Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado en todo lo que hagamos. En Jesús te lo pedimos. Amén. Dios ordena y provee. Y la idea que yo quiero compartir con ustedes, mis hermanos, la idea principal de este sermón es la siguiente. Dios ordenó y proveyó para el perdón de pecados de su pueblo. Dios ordenó y proveyó para el perdón de pecados de su pueblo. Eso es lo que yo quiero convencerles en este día, mis hermanos. Y antes de entrar, mis hermanos, yo quiero que nosotros veamos un poco del contexto de este pasaje. Hasta ahora, mis hermanos, hemos visto desde el capítulo 20 en adelante, a partir de finales del 19, que Dios llama a Moisés al Sinaí. Y Dios ha estado dándole muchas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí. Ahí le ha dado la ley, le ha dado los 10 mandamientos, les ha dado la manera en que ellos debían de conducirse con Dios, las fiestas que debían de celebrar como recordatorio de lo que Dios había hecho. Fue ahí donde Dios ratificó su pacto con el pueblo. Y como hemos estado viendo desde el capítulo 20, fue ahí donde Dios les ha dado instrucciones precisas de cómo construir el tabernáculo, donde Él, Dios, iba a venir a morar y a encontrarse con su pueblo. También le ha dado las instrucciones de los utensilios, les ha dado las instrucciones de lo que debían hacer los sacerdotes, de cómo debían vestirse, de cómo debían administrar el tabernáculo. Pero en el pasaje que tenemos delante de hoy, mis hermanos, Dios le da las últimas instrucciones de los utensilios del tabernáculo. Y lo primero que vemos en el pasaje, el versículo 30, en el capítulo 30, versos 1 al 10, son las instrucciones del altar del incienso.
versículos 1 y 4, vemos que Dios le da instrucciones claras y precisas de cómo debía ser construido. Tenía que ser de manera de acadia, cuadrado, su longitud de 45 centímetros, de ancho 45 centímetros y de altura unos aproximadamente 90 centímetros de alto. Todo esto, mis hermanos, tenía que ser revestido por oro, tenía 4 cuernos. Igual, mis hermanos, que todos los utensilios que hemos estado viendo desde el capítulo 20 tenía que ser transportable. Es por eso que tenían unas argollas en las esquinas con unas varas que lo transportaban. Y por aquí creo que traje una imagen de cómo lucía. ¿No sale? Ok. Dios le había dado a mis hermanos las instrucciones claras. Y mientras los hermanos lo buscan, si no, no hay problema, se las envío luego por WhatsApp. Este es el altar del incienso. Y del versículo 5 al 6, ahí en el capítulo 30, nosotros vemos que el altar del incienso, hermanos, tenía que estar puesto frente al velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, adentro del tabernáculo. Y eso estaba frente al lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios y donde Moisés se iba a encontrar con Dios. Y vemos, mis hermanos, en los versículos 7 al 8, que Dios había anteriormente consagrado a quienes para el sacerdocio, Aarón y sus hijos. Y ahora vemos instrucciones claras hacia ellos de cómo debían manejar esto. Ellos debían, mis hermanos, quemar incienso aromático, ¿cuándo? En la mañana y el atardecer. Pero no solo Dios le mandó a quemar incienso, sino que en el versículo 34 al 38 vemos la manera de cómo o la receta de este incienso. Y si nosotros leemos versículos 34 al 38, podemos ver con exactitud todas las instrucciones que Dios le da de cómo hacerlo. Ahora, hermanos, el que hiciera un incienso diferente o el que ofreciera un incienso diferente al que Dios había ordenado, ¿saben lo que iba a pasar? Iba a ser cortado del pacto. Iba a ser destituido como parte del pacto. Pero en este altar del incienso, mis hermanos, tampoco se podía hacer holocausto, ni ofrendas de cereal, ni derramar libación sobre él. Y vemos en el versículo 10 que una vez al año, cuando se hacía la expiación, el sumo sacerdote tenía que esparcir sangre sobre él, sobre los cuernos del altar del incienso. ¿Para qué? Para expiación de pecado, para el perdón de pecado del pueblo. Hermanos, el propósito del altar del incienso, ¿saben para qué era? Aparte de ofrenda al Señor, era para el perdón de pecados del pueblo. Era la manera en que ellos en ese momento recibían el perdón de pecados. Era la manera en que ellos, mis hermanos, recibían la expiación de sus pecados. Pero hay una segunda instrucción que Dios le da a Moisés, que la encontramos en capítulo 30, versos 11 al 16. Y es la instrucción sobre las ofrendas de rescate. Las ofrendas de rescate. Ahora, ¿qué es la ofrenda de rescate, hermano? Si nosotros leemos ahí cuidadosamente los versículos 11 al 16, vemos que Dios le dice a Moisés, mira, haz un censo. ¿Qué es un censo? Es contar todos los que están parte del pueblo. Y todos los de 20 años en adelante tienen que pagar medio ciclo del santuario. Medio ciclo me puse a investigar y no es un número exacto, pero en Estados Unidos en dólares sería entre $6.30 a $6.70. Y algunos dicen que era aproximadamente 2 días de trabajo de una persona en ese momento. Y todos los que eran contados en este censo debían pagar una ofrenda de rescate. Pero lo interesante es que en el versículo 15 dice que ni el rico debía pagar más, ni el pobre menos.
La ofrenda era para todos por igual. Y esta ofrenda, mis hermanos, tenía varios propósitos. ¿Cuál era uno de los propósitos de esta ofrenda? Número 1, versículo 16, parte de lo que se recogía era para que el tabernáculo siguiera funcionando, era como sostener el trabajo del tabernáculo. Pero hay una muy importante que nos dice el texto, y es que esta ofrenda era un símbolo del rescate y del perdón de sus pecados. Era la idea de liberar al pecador de un castigo. Y esto dice el texto que iba a ser un recordatorio para ellos, hermano. Un recordatorio para ellos. Pero hay otra tercera instrucción que Dios le da a Moisés. Capítulo 30, versículos 17 al 21. Y es la instrucción sobre la fuente de bronce. La fuente de bronce, mis hermanos, era como un tazón grande lleno de agua que estaba ubicado frente al tabernáculo, en los atrios del tabernáculo, como decir en la puerta, frente a la puerta. En esta fuente, mis hermanos, era utilizada para los sacerdotes limpiarse los pies y las manos como un símbolo de purificación antes de ellos entrar a servir en el tabernáculo. Y creo que por aquí hay una foto. Más o menos algo así, hermanos, sería. Ahora, mis hermanos, no era solo para que los sacerdotes se limpiaran las manos y los pies como un símbolo de purificación. También si ellos llevaban ofrenda de holocausto o cualquier otro sacrificio, según el capítulo 29, versos 4 y 17, vemos que estas ofrendas también tenían que ser limpiadas o purificadas en esta agua. Y esta, mis hermanos, era una de las maneras también de purificación o de perdón. Si se fijan, hay algo particular en todas estas instrucciones. Pero hay una cuarta instrucción que Dios le dio. Y es la instrucción del aceite de la unción. Capítulo 30, versículos 17 al 33. Versículo 22 dice que el Señor habló a Moisés y le dijo: toma también especias más finas de mirra fluida, 500 silos, que viene siendo unos 5 kilos, de canela aromática, la mitad de 250, caña aromática de casia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, 3.7 aceite de oliva. Y dice, y harás con ellos el aceite de la santa unción mezclada de perfume y de obra perfumador. Y dice, y será aceite de unción. Ahora, ¿qué era el aceite de la unción? ¿Para qué se utilizaba? ¿Cuál era su función? Con el aceite de la unción, mis hermanos, se consagraba los utensilios, se iba a consagrar los utensilios, se iba a consagrar el tabernáculo, se iban a consagrar también los sacerdotes que iban a servir. Era como apartarlos, santificarlos. Eso lo podemos ver en el versículo 29, ahí en el capítulo 30. Ahora, este aceite no se podía derramar sobre cualquiera, mis hermanos. Ni se podía hacer otro aceite diferente. Y yo, mis hermanos, cuando leía este pasaje pensaba en aquellos que usan el aceite para ungir sus casas. Están en peligros ellos, porque están deshonrando este mandato de Dios de no hacer otro aceite de la unción. Mis hermanos, no se podía derramar este aceite sobre nadie, ni se podía hacer otro aceite diferente. ¿Saben por qué? El versículo 32 y 33. Porque ciertamente iban a morir quien lo hiciera. Pero no solo hay otra instrucción, hay una quinta instrucción, y por eso le voy a pedir que vayamos al capítulo 31 y nos adelantemos un poco y luego vamos a regresar. Dios le ha dado las instrucciones del altar del incienso, la ofrenda de rescate, la fuente de bronce, el aceite de la unción, y en el capítulo 31, versos 12 al 17, Dios le da instrucciones a Moisés sobre el día de reposo.
vemos que en el versículo 12 al 16 del capítulo 31, Dios le dice que todos los israelitas, todos los que eran parte del pacto, todos los que eran parte del pueblo, tenían que reposar el séptimo día de la semana. Tenían que reposar. Este era un día, mis hermanos, donde ninguno de ellos podía trabajar, donde ninguno de ellos podía hacer obra alguna. Ellos podían trabajar 6 días, todo lo que quisieran, pero el séptimo día tenían que reposar. Y esto iba a ser una señal, este día de reposo, según el versículo, era una señal de la relación de pacto que tenía Dios con el pueblo. Interesante. Es como si Dios le dice, paren, descansen, tranquilos, que yo soy su Dios, yo soy su proveedor, yo soy quien los sustenta, yo soy quien los lleva de mi mano. Descansen. Y este descanso no solo va a ser un día de ocio, sino un recordatorio perpetuo de la relación de pacto y el compromiso que yo tengo con ustedes. Y en el versículo 14 al 15 también del capítulo 31 hay instrucciones de que no hiciera este día de reposo, que no guardara el día de reposo. ¿Qué iba a pasar? También iba a ser cortado y morir. Y lo interesante es que en el capítulo 16, en el versículo 17 hay una alusión a la creación para ilustrar esta idea del reposo, de cuando Dios creó en 6 días y el séptimo día, ¿qué hizo? Reposó, descansó. El día de reposo para ellos, mis hermanos, era una muestra más de la misericordia de Dios hacia el pueblo y una confirmación más de la fidelidad de Dios a su pueblo, de la fidelidad de Dios a su pacto, de la fidelidad de Dios a todo lo que Él ha dicho en los primeros capítulos de Éxodo. Ahora, hermanos, hasta ahora lo que hemos visto de Dios es órdenes, 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 al esto, al otro, al otro, al otro. Y han pasado 10 capítulos. Desde el capítulo 20, Dios dando instrucciones claras al pueblo. Y si yo hubiera sido Moisés, mis hermanos, yo no sé qué hubiera hecho. Si yo hubiera sido Moisés, yo le diría, Señor, dale con calma. Han pasado casi 40 días, mis hermanos, de Moisés estando en el Sinaí recibiendo instrucciones. Y hermanos, Moisés no tenía ChatGPT. Moisés no tenía un iPhone para escribir o grabar todo lo que Dios le estaba diciendo. Moisés, mis hermanos, probablemente ya estaba diciendo, Señor, con calma. Y, hermanos, no es que eso haya pasado, el texto no lo dice. Solo estoy pensando en todo lo que está pasando en estos 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Pero ¿saben qué comienza a pasar ahora? En el capítulo 31, versos 1 al 11, hay un cambio. Ya Dios no solo está dando instrucciones, sino que Dios está diciendo, Moisés, yo voy a proveer. ¿Qué voy a proveer? Y es lo que vemos en el capítulo 31 al 11, del 1 al 11. Dios va a proveer ahora a aquellos que van a construir el tabernáculo y los utensilios y las ropas sacerdotales. Dios, hermano, ahora escoge a 2 hombres común y corriente, como tú y como yo, para que cumplan todas las instrucciones que Dios le ha dado a Moisés a partir del capítulo 20 hasta el 31. Y si nosotros leemos ahí en el capítulo 31, versos 1 al 11, vemos que Dios le dice a Moisés que ha llamado a Bezalel, hijo de Uri de la tribu de Judá, y que lo ha llenado del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, le ha dado toda la sabiduría, le ha dado toda la inteligencia. ¿Para qué? Para hacer todo lo que Él ha ordenado. Aquí vemos la incapacidad humana, hermano, para esta tarea tan santa que ellos iban a hacer. Tuvieron que ser llenos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo y de sabiduría para ellos cumplir con lo que Dios le había ordenado a Moisés. Pero también llamó a Oliab, que era hijo de Ahisamec, de la tribu de Dan. Y también dice que Dios le ha dado habilidad para hacer todo.
lo que Dios le había ordenado a Moisés. Y hermano, yo les pido que tenga paciencia conmigo porque esto es un pasaje pesado. Hermanos, esta gente tenían que hacer el tabernáculo. Estos hombres tenían que hacer el arca del pacto. Esta gente tenían que hacer el propiciatorio. Esta gente tenían que hacer la mesa de los panes, el candelero, los velos, el altar del holocausto, el altar del incienso, la fuente de agua y las vestiduras sacerdotales. Ahora, lo interesante es que esto no era una tienda cualquiera, mis hermanos. Lo interesante es que era a través del tabernáculo, a través de todos estos utensilios, que el pueblo se iba a relacionar con su Dios. Era a través del tabernáculo donde Dios iba a encontrarse con ellos. Era a través del tabernáculo donde se iban a llevar a cabo los sacrificios para el perdón del pueblo. ¿Sí están entendiendo? Hermanos, Dios no solo ordena, Dios provee los medios. El pueblo estaba incapaz de buscar a Dios. El pueblo estaba alejado completamente de Dios. El pueblo no podía tener comunión con Dios. Y Dios, por su voluntad, por su gracia, por su misericordia, ha obrado en 20 capítulos en toda la historia redentora que está establecida desde antes de la fundación del mundo para Él venir a encontrarse con su pueblo. Dios buscando al pueblo, el pueblo incapaz de buscarlo a Él y Dios proveyendo todos los medios necesarios para Él ser fiel a su pacto. Para Él ser fiel a lo que había dicho, que de la descendencia de Abraham iban a ser benditas todas las naciones, mis hermanos. Desde Génesis 3:15, que iba a decir que venía el Mesías a salvar a su pueblo, Dios llevando a cabo sus promesas. Qué gran Dios tenemos, mis hermanos. Qué gran Dios tenemos nosotros. Qué gran misericordia de Dios. Qué gran compasión de Dios. Que obra, mis hermanos, y no solo ordena, sino que provee los medios para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Ahora, mis hermanos, creo que he hablado mucho. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿A qué está apuntando todos estos utensilios? ¿A qué está apuntando el altar de bronce? El altar del incienso, el descanso. Lo primero, mis hermanos, que nos está apuntando este pasaje es a la gran necesidad que tiene el ser humano de perdón y santificación de Dios. Nacimos en pecado. Como leyó el pastor Alex, estamos ahora muertos en nuestros delitos y pecados. Y todo aquel que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Yo no he visto ningún muerto moverse. Pero Dios ha obrado en Cristo. Pero Dios ha obrado desde eso. Pero Dios ha obrado desde antes de la fundación del mundo para proveer un camino al cual pecadores como tú y yo podamos llegar a Él. El pueblo necesitaba perdón, necesitaba ser limpiado de sus pecados, necesitaban cumplir con todas las ofrendas, sacrificios para que sus pecados fueran quitados. Ahora, hermanos, también esto nos apunta a que el costo del perdón es igual para todos. A que el costo de ser redimidos por la sangre de alguien es igual para todos. Y esto nos apunta, mis hermanos, que solo alguien podía venir a cumplir eso. Solo alguien podía pagar el precio por pecadores sucios que no le buscaban. Y ese alguien se llama Jesucristo. Ese alguien se llama Jesucristo. Ahora, mis hermanos, ya no tenemos un tabernáculo, ya no tenemos utensilios, ya no necesitamos santificarnos a través de corderos ni becerros. Y Dios no ha cambiado. Dios sigue exigiendo la misma santidad que nos exige hoy. Dios demanda hoy y nos manda a obedecer toda su palabra. La pregunta es, ¿por qué ya no necesitamos de nada de eso? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Mateo 20:28 dice que Cristo no vino al mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Cristo es el Cordero de Dios, mis hermanos, que con su sangre
como dice Mateo 26, 28, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada para muchos, para su perdón de pecados. Cristo es el Cordero de Dios, mis hermanos, que con su preciosa sangre derramada en un madero nos limpió de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Ya no necesitamos quemar incienso. Ya no tenemos que pagar una ofrenda de rescate. Ya no tenemos que ungir nada con aceite. Porque Cristo, la ofrenda perfecta, pagó el precio por completo de nuestro rescate, que ninguno de nosotros podía pagar, mis hermanos. Gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios porque su sangre nos ha limpiado. Hermanos, Cristo nos ha limpiado de toda maldad. Cristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero que ha quitado al costo de Él tomar nuestro lugar. Pero Cristo no solo es el Cordero, mis hermanos. Ahora Cristo, gracias a su sacrificio, es nuestro verdadero reposo. Ahora Cristo, mis hermanos, es en aquel en quien podemos encontrar verdadero descanso. No solo un día, no solo el sábado como era en este entonces, sino por toda una eternidad en la que estaremos disfrutando de su presencia. En Marcos 2, mis hermanos, versículos 23 y 28, dice que el día de reposo Jesucristo iba con sus discípulos y sus discípulos arrancaron espigas. Y los fariseos comenzaron a acusar a Jesús y decirle, oye, ¿por qué tus discípulos están trabajando en día de reposo? Y Cristo le cita primero a Samuel, donde David tuvo hambre y comió de los panes de los sacerdotes y le dice a los fariseos, yo soy el Señor del día del reposo. Yo soy el reposo. Hermanos, Jesucristo es el verdadero reposo. Jesucristo es en aquel que podemos descansar. Jesucristo es aquel que nos sostiene. Jesucristo es el que verdaderamente puede saciar nuestra alma. Jesucristo es el verdadero en quien podemos encontrar deleite, hermano. Y es por eso que tú y yo estamos aquí. No un sábado, sino un domingo, recordando ese descanso eterno de quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Ahora, mis hermanos, ¿cómo esto nos puede ayudar mañana? ¿Cómo esta verdad nos puede ayudar como iglesia? Primero, hermanos, esta verdad debe llevarnos a estar agradecidos. Agradecidos por Cristo. Agradecidos a Dios por su obra. Agradecidos a Dios por tomar nuestro lugar cuando no lo merecíamos. Pero esta verdad también debe llevarnos a descansar. Esta verdad también debe llevarnos, mis hermanos, a estar tranquilos, satisfechos y contentos en Cristo a pesar del sufrimiento y las dificultades que enfrentamos en este mundo. Esta verdad es suficiente, mis hermanos. Esta verdad es suficiente para enfrentar el cáncer. Esta verdad es suficiente para enfrentar los problemas migratorios. Esta verdad es suficiente para enfrentar el problema de infertilidad. Esta verdad es suficiente para enfrentar la rebeldía de nuestros hijos. Esta verdad es suficiente para encontrar contentamiento y gozo bajo cualquier circunstancia. Y esta verdad, mis hermanos, de que Cristo no solo ordenó y proveyó para el perdón de nuestros pecados, también es suficiente para confiar en que nuestra salvación está segura. Es suficiente. Es suficiente para encontrar seguridad, mis hermanos. Pero esta verdad también es la única que debemos compartir con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, porque es la única verdad, mis hermanos, que puede transformar el corazón de piedra en un corazón de carne y traer a un pecador arrepentido a los pies de Cristo. Esta es la única verdad. Esta es la verdad que debemos compartir, mis hermanos. Esta verdad debe producir gozo en nosotros, esperanza,
Esta verdad es la que nos debe mover a nosotros a buscar la santidad de Dios. Esta verdad es la que nos debe mover a nosotros a vivir vidas rectas delante de Dios. Esta verdad, mis hermanos, es la que nos debe llevar a dejar de descansar en nuestras fuerzas y en nuestros méritos y descansar en la obra de Cristo para nuestra salvación y santificación. Amigo que estás aquí, esta es la única verdad que puede llevarte al cielo. Cristo es el único que puede darte perdón de tus pecados y Cristo es el único en quien puedes encontrar descanso verdadero y eterno. No hay otro. No hay nada que puedas hacer para ganar la salvación. Solo dos cosas. Reconocer que eres un gran pecador, que has ofendido a un Dios santo con tu pecado, y correr arrepentido a los pies de Cristo, confiando en que Él es el único que puede darte perdón de pecados. Nada más. Y arrepentirse es voltear tu mirada. Vas para el pecado y volteas tu mirada al Salvador. Y confiar en Cristo como tu Salvador es como tirarte de un paracaídas confiando en que eso va a abrir. No hay otro, hermanos, amigos. Cristo, mis hermanos, y es la enseñanza de este pasaje, para terminar. Cristo ha sido esa provisión de Dios para el perdón de nuestros pecados, en quien nosotros encontramos reposo verdadero y eterno. Cuando hablaba con el hermano ayer, mi primera reacción, hermanos, fue decirle, ¿sabes qué? Yo tampoco sé cómo Dios ha cambiado mi corazón. Yo tampoco sabía lo que iba a pasar. Pero lo que sí sé es que ha sido el poder de Dios y el poder del Evangelio obrando cada día en mi corazón, cambiando mis afectos, cambiando mis deseos, cambiando mi naturaleza para hacerme más a la imagen de Cristo. Hermanos, Dios no solo ordena, sino también provee los medios para que vivamos para Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Gracias por Cristo, el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado. Gracias, Señor, porque nada de lo que hacemos viene de nosotros, sino de ti. Ayúdanos a vivir vidas que honren y glorifiquen tu nombre. A vivir vidas, Señor, a la luz de la obra de tu Hijo en la cruz. Padre, ayúdanos a vivir en santidad, usando todos los medios que tú nos has dado, todos los medios de gracia que tú nos has dejado. Padre, ayúdanos en nuestro legalista que tenemos adentro. Ayúdanos en querer, Señor, hacer cambios superficiales en nuestras fuerzas. Ayúdanos a venir a ti, a la fuente que produce cambios verdaderos y profundos en nuestra vida. Oh Padre, si hay alguien que no te conoce y que ha escuchado tu palabra hoy, produce el arrepentimiento y la fe que él necesita. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Llévate la gloria. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.